1 de junio de 2021. AMC ha estado en las noticias últimamente, así que decides iniciar una posición de opciones en esa subyacente. Actualmente, el precio de sus acciones es de $30 y tu predicción es que su precio subirá a $60. Decides iniciar una posición de ratio spread con calls, 45 días antes de expiración, y que consiste en la compra de un call con precio strike de $35 y la venta de 2 calls con precio strike de $60. Esta posición tiene una máxima ganancia cuando AMC tenga un precio de $60, que es exactamente donde tu análisis te ha indicado que AMC estará en algún punto durante los siguientes 45 días. En la sección de trading de la aplicación de tu broker, seleccionas los calls con 45 días antes de expiración y compras un call con un precio strike de $35, mientras simultáneamente vendes 2 calls con un precio strike de $60. Tu orden es ejecutada por un crédito de 1.97. Así que si analizamos la posición, la máxima ganancia es de $2.697 por contrato, si AMC expira exactamente a $60, pero tu posición será al menos rentable siempre y cuando el precio de AMC expire debajo de tu break-even de $86.97. Al siguiente día, tu predicción se hace realidad y AMC tiene un precio de alrededor de $60. Es claro que dado que todavía hay tiempo antes de expiración, es posible que no consigas la máxima ganancia, pero estarías satisfecho con al menos 50% de ella. Cuando observas tu página de monitoreo, con AMC a un precio de $60 por acción, te das cuenta que no solo no tienes una gran ganancia en tu posición, sino que de hecho tienes una pérdida de alrededor de $2,000. ¿Cómo puede ser esto? Si AMC está exactamente al precio que genera la máxima ganancia en tu posición de ratio spread con calls. Sigue en esta presentación con nosotros para entender qué es lo que sucede con tu posición y con las estrategias de opciones en general. Cuando analizamos la sección de trading de la aplicación de tu broker, podemos ver el instrumento subyacente, el precio subyacente y el tiempo a expiración para las opciones que estamos analizando. Basado en el precio subyacente, podemos fácilmente identificar los calls y puts que están in the money y los que están out the money. También sabemos que el precio de una opción tiene dos componentes, valor intrínseco y valor extrínseco. En esta página podemos ver el precio de la opción y lo hemos configurado de tal manera que podemos ver el valor intrínseco y el valor extrínseco de cada opción. Si analizamos los valores intrínseco y extrínseco de calls y puts, podemos ver que solamente las opciones in the money tienen valor intrínseco, mientras que todas las opciones tienen valor extrínseco. Las opciones que tenemos actualmente en pantalla tienen 49 días antes de expiración, así que si observamos los valores intrínseco y extrínseco de sus calls, notaremos cómo sus valores cambiarán a medida que analizamos las mismas opciones, pero con menos días antes de expiración. Podemos ver que ahora, con 33 días, tienen el mismo valor intrínseco que las de 49 días, pero con un valor extrínseco menor debido a un menor tiempo de expiración. Lo mismo ocurre con 26, 17, 10, 4 y 0 días antes de expiración. Aquí podemos ver que si analizamos los valores intrínsecos y extrínsecos por separado, con diferentes días antes de expiración, notaremos que el valor intrínseco de una opción no depende del tiempo de expiración, mientras que su valor extrínseco cambia con el paso del tiempo. Si tenemos una representación gráfica de los valores intrínsecos y extrínsecos, en este caso para una opción call, notaremos que el valor intrínseco existe solamente para opciones que están in the money, mientras que el valor extrínseco existe para todas las opciones. También es claro notar que a medida que pasa el tiempo y con menos días antes de expiración, el valor intrínseco es el mismo, pero el valor extrínseco es menor para todas las opciones a cualquier precio de strike. Podemos también observar
que el valor extrínseco tiene su máximo valor en las opciones que están at the money, disminuyendo a medida que nos alejamos del precio actual de la subyacente. Ahora que ya sabemos lo que son, ¿cómo podemos interpretar los valores intrínseco y extrínsecos? ¿Qué es lo que representan? Analizando esta gráfica de precio de acciones, podemos ver el precio actual de las acciones, donde si queremos calcular el valor intrínseco de sus opciones call o put, sabemos que dependerá solamente del precio de las acciones comparado con su precio strike. Los calls, donde el precio de las acciones subyacentes sean mayor que el precio strike, tendrán un valor intrínseco igual a la diferencia entre el precio actual de las acciones menos el precio strike. En el caso de puts, esto sería lo contrario, donde solamente los puts con precio strike mayor que el precio actual de las acciones subyacentes tendrán un valor intrínseco, que será igual a la diferencia entre su precio strike menos el precio actual de las acciones. Es importante observar que las opciones que están at the money y out of the money no tienen valor intrínseco, solo las opciones que están in the money. Si queremos predecir el rango potencial de precios de las acciones en el futuro, podemos utilizar un cono de probabilidad, que es esencialmente una representación gráfica estadística de futuros precios de acciones basados en un periodo de tiempo y la volatilidad de dichas acciones. Basado en lo que hemos visto hasta ahora, podemos concluir que el valor intrínseco de una opción es una medida de su valor tangible y real, mientras que el valor extrínseco es la estimación actual del mercado de las potenciales ganancias debido al cambio en el precio de las acciones subyacentes entre este momento y su expiración, debido a la volatilidad de dichas acciones. Es decir, representa estadísticamente el potencial de cambio en el precio de las acciones subyacentes y las ganancias generadas en sus opciones, pero estimado en este momento. Debido a esto, podemos ver que el valor extrínseco de una opción depende del precio actual de las acciones con respecto al precio strike de dicha opción, así como del tiempo restante antes de expiración, dado que, como vimos anteriormente, a medida que el tiempo de expiración es menor, el valor extrínseco de una opción es menor. Adicionalmente a estos dos factores, el valor extrínseco de una opción también depende del potencial de cambio en el precio de sus acciones subyacentes durante la vida de la opción, representado con un valor llamado volatilidad implícita. Básicamente, una opción tendrá más valor en ganancias potenciales, reflejado en su valor extrínseco, si dicha opción tiene más tiempo para alcanzar precios mucho más altos o bajos, y también si dicha opción tiene más volatilidad, lo cual hará más probable que el precio de las acciones subyacentes alcance niveles que estén cada vez más lejos de su precio en este momento. Conceptualmente, podemos concluir que manteniendo el resto de los factores constantes, mientras más grande sea el tiempo de expiración, el valor extrínseco de una opción será mayor, y este será menor a medida que el tiempo de expiración disminuya. Asimismo, un valor más alto de volatilidad implícita resultará también en un valor extrínseco mayor y viceversa. La volatilidad implícita y el tiempo de expiración están relacionados con respecto a las opciones y especialmente su valor extrínseco. Se necesita tiempo de expiración en las opciones para dar oportunidad a que el precio de las acciones cambie, resultando en ganancias potenciales. Pero también se necesita volatilidad, la cual es una representación del nivel de variabilidad del precio de las acciones en el tiempo. Esta es la razón por la que en la mayoría de las fórmulas de opciones estos dos términos se encuentran relacionados: sigma y la raíz cuadrada del tiempo, volatilidad implícita y la raíz cuadrada del tiempo de expiración. De una manera muy real, un nivel más alto de volatilidad implícita es algo similar a relacionarlo con tener un tiempo de expiración mayor, y un valor menor de volatilidad implícita tiene el mismo efecto neto que el tener menos tiempo a expiración. Es probable que estés familiarizado con una gráfica similar a esta, en ocasiones llamada un diagrama de resultados, perfil de riesgo o también gráfica de ganancias y pérdidas. Esta gráfica muestra las ganancias de las estrategias de opciones hacia arriba o abajo en el eje Y, a medida que el precio de las acciones cambia en el eje X de izquierda a derecha.
En la gráfica podemos ver dos líneas, una línea de expiración y una línea actual, ambas mostrando ganancias y pérdidas a medida que el precio de las acciones cambia. Lo que es importante entender de esta gráfica es que la mayoría de los traders e inversionistas solamente consideran la línea de ganancias y pérdidas en la expiración, la cual es mostrada aquí con una línea sólida, cuando en realidad la línea en la que se deberían enfocar con mucha más atención es la línea actual de ganancias y pérdidas, mostrada como una línea punteada en la gráfica. Esa es la línea que representa ganancias y pérdidas actuales a medida que el precio de las acciones cambia en este momento. Y a medida que pasa el tiempo, la línea en sí cambia de forma. Se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo y en general se ajusta a los cambios en tiempos de expiración y volatilidad implícita. La diferencia entre la línea de expiración y la línea actual de ganancias y pérdidas es una representación del valor extrínseco presente en la posición actual. En la expiración, la línea actual de ganancias y pérdidas se unirá a la línea de expiración, dado que el valor extrínseco llegará a cero y la posición tendrá solamente valor intrínseco. Es importante que como trader o inversionista prestes mucha más atención a la línea actual de ganancias y pérdidas en tus posiciones, dado que esta es la línea que representa tus ganancias y pérdidas actuales a medida que cambia el precio de las acciones, y no la línea de expiración. Ahora analizaremos algunas estrategias de opciones que probablemente ya conoces, pero enfocándonos en la diferencia entre la línea actual y la línea de expiración de ganancias y pérdidas. Ya hemos visto el diagrama de resultados de la compra de un call, y aquí tenemos algunas otras estrategias como la compra de call spread, el ratio spread con calls y la venta de strangle. Es importante en este análisis observar la diferencia entre la línea actual de ganancias y pérdidas, que es la línea punteada en la gráfica, y la línea de ganancias y pérdidas en la expiración, la cual es la línea sólida. Si tomamos, por ejemplo, la venta de strangle y analizamos una posición real en el mercado, tendrá una línea similar a la azul como línea de ganancias y pérdidas en la expiración, y una línea morada representando la línea actual de ganancias y pérdidas de esta posición. Podemos ver que si el precio de las acciones suben, la posición tendrá las ganancias predichas por la línea actual de ganancias y pérdidas, y no la línea de expiración. Lo mismo ocurre si el precio baja, lo cual resultará en ganancias y pérdidas mostradas en la línea actual de ganancias y pérdidas. En resumen, no se debe tener el enfoque en la más conocida línea de expiración al operar estrategias de opciones en el mercado, sino más bien en la línea actual de ganancias y pérdidas. Adicionalmente, como lo mencionamos anteriormente, la línea actual de ganancias y pérdidas cambia a medida que el tiempo de expiración y la volatilidad implícita cambian. El tiempo de expiración solamente puede disminuir, pero la volatilidad implícita puede aumentar o disminuir, dependiendo de las condiciones del mercado. En este caso, si el tiempo de expiración o la volatilidad implícita, o ambos, disminuyen, la línea actual será desplazada hacia arriba porque la venta de strangle es una estrategia de venta de prima, donde prima es otra palabra para representar el valor extrínseco de una opción. En cuanto a los factores griegos, las ganancias o pérdidas debido al paso del tiempo están cuantificadas por θ y las relacionadas a cambios en la volatilidad implícita son cuantificadas a través de vega. Por otro lado, si la volatilidad implícita aumenta, la línea actual de ganancias y pérdidas será afectada en la dirección contraria a la anterior, así que será desplazada hacia abajo. En esta estrategia de venta de prima, el aumento en la volatilidad implícita es tan dañina a nuestra posición que en el ejemplo mostrado en pantalla en este momento, no hay precio de las acciones en el cual podamos tener alguna ganancia. Y esto es el resultado directo del aumento en la volatilidad implícita. Después de haber analizado lo que hemos visto hasta ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué es importante? Para contestar esta pregunta, analizaremos un ejemplo, similar al que tuvimos al principio de esta presentación. Analizaremos un ratio spread con calls con una expiración de 47 días. Para este ejercicio,
asumiremos que la volatilidad implícita permanecerá constante durante la vida de las opciones. Si el precio de las acciones llega al precio strike de las opciones vendidas inmediatamente después de iniciar la posición, tendremos pérdidas en nuestra posición, a pesar de que este es exactamente al precio al cual se tendrá la máxima ganancia en la expiración. Esto ocurre debido a que existe una cantidad significativa de valor extrínseco en las opciones que conforman esta estrategia, el cual desaparecerá completamente en la expiración. Es solamente cuando la mayoría o todo el valor extrínseco restante ha desaparecido de esta posición que podremos tener ganancias con las acciones a este precio. Ahora, 21 días después y con 26 días restantes antes de la expiración, si el precio de las acciones es el mismo precio de strike que analizamos anteriormente, no tendremos ganancia o pérdida en esta posición. Si lo mismo lo analizamos 42 días después de iniciar la posición, es decir, con solo 5 días antes de expiración, tendremos un 50% de la máxima ganancia que definimos al iniciar la posición. Observemos cómo el precio de las acciones fue exactamente el mismo en las 3 instancias que vimos, pero en diferentes puntos en el tiempo, lo cual alteró significativamente la línea actual de ganancias y pérdidas. Tanto así que el mismo precio de las acciones resultó en pérdidas en el primer punto, 0 ganancia o pérdida en el segundo y 50% de la máxima ganancia en el tercero, dependiendo de en cuál punto en la vida de la posición alcanzó este precio. Ahora analizaremos algunas estrategias de opciones y cómo cambian sus líneas actuales de ganancias y pérdidas con el paso del tiempo. En la parte inferior derecha se mostrará la estrategia que estamos analizando. Esta línea punteada en naranja representa el precio actual de las acciones, mientras que la línea azul representa la línea de ganancias y pérdidas en la expiración, con la línea morada representando la línea actual de ganancias y pérdidas, inicialmente con 46 días de expiración. En la parte superior izquierda tendremos una fecha de expiración fija para esta estrategia y debajo de ella la fecha actual, la cual es la que vamos a cambiar constantemente para simular el paso del tiempo hasta llegar a su expiración. Esto te dará la oportunidad de tener un entendimiento intuitivo acerca de los cambios en la línea actual de ganancias y pérdidas con el paso del tiempo, de manera que puedas predecir o al menos intuir con más exactitud tus ganancias y pérdidas en todo momento. Es importante recordar que solamente estamos simulando el paso del tiempo, lo cual sería similar a simular una disminución en la volatilidad implícita. La línea actual de ganancias y pérdidas cambiaría en la dirección opuesta para un aumento en la volatilidad implícita, beneficiando a estrategias de compra de prima y perjudicando a estrategias de venta de prima.